Bienvenidos, mis entrañables alumnos. Hoy día vamos a analizar el realismo en la literatura europea. Bien, el realismo viene a ser un movimiento artístico, ideológico, que surgió en Europa como una continuidad del romanticismo, pero al mismo tiempo las principales características del realismo van a oponerse a algunas del romanticismo. Una de las importantes manifestaciones del realismo se muestra en la pintura. Aquí podemos observar algunas pinturas realistas, para ser más precisos, naturalistas, entendido el naturalismo como un realismo exagerado, un realismo con características sórdidas o degradantes. Bien, en estas pinturas realistas, si podemos establecer la principal diferencia con respecto a las pinturas románticas, diremos que no se idealiza la realidad. Muy por el contrario, no se idealiza ni el paisaje, ni los personajes, ni la realidad, ni nada. Muy por el contrario, se muestra una realidad tal cual es, una especie de fotografía o de radiografía de la realidad. Mira tú la segunda pintura. Esta pintura se llama El último vagón, donde se puede apreciar, aparentemente estamos en un tren. En el vagón contiguo al, vamos a decir, del plano principal, aparentemente tiene señores o señoras, señores y señoras de una de una clase privilegiada, primera categoría, supongo, en fin. Aparentemente están jugando, están compartiendo, están bebiendo o comiendo. Y el plano principal nos muestra dos mujeres con sendos hijos. Una de ellas, la mayor, trae en su brazo una canasta y se encuentra, bueno, se ve demacrada ella. Un muchacho sentado a su lado, absolutamente incómodos, da la impresión que son gente bastante pobre. Claro, el realismo muestra esa, vamos a decir, esa realidad, pero la realidad que caracteriza a las grandes mayorías, no esa realidad soñada, no esa realidad privilegiada que tienen unos pocos, no, eso no interesa en el realismo, interesa la realidad de las grandes mayorías del pueblo. Bien, entonces podemos observar dos importantes pinturas realistas, como ya decía, específicamente naturalistas. Bien, alumnos, continuamos. Antecedentes del realismo. Primero, la fragmentación del romanticismo. Algunas características románticas son tomadas en cuenta por el realismo. Es más, el realismo es una tendencia estética que surge a partir del romanticismo. Sin embargo, algunas características románticas, como por ejemplo la extrema idealización de la realidad de los personajes, de los ambientes, es condecida por el realismo. ¿Me entienden? Hostilidad contra los preceptos burgueses. Esta hostilidad contra los preceptos burgueses ya se manifestó en el romanticismo. Los románticos se opusieron radicalmente a estos códigos axiológicos burgueses. Alguna otra tendencia estética derivada a partir del romanticismo, por ejemplo, el simbolismo francés también se opone radicalmente a los preceptos burgueses, ¿no? Y el arte, las manifestaciones artísticas contemporáneas
se oponen o no se oponen a los preceptos burgueses. Muchas de ellas, ¿verdad? Sobre todo las manifestaciones de nosotros, la gente del pueblo. Nosotros queremos diferenciarnos de ese privilegiado grupo burgués y nos burlamos de sus concepciones. Bueno, en el Perú tenemos mucha suerte porque nuestra clase burguesa es muy bruta, es muy bruta, es muy torpe, es muy torpe. Entonces tenemos, como quien dice, la burguesía, una burguesía bastante peculiar con diferencia pues del resto de la burguesía de países como Chile, como Argentina y sobre todo con una diferencia pues radical con respecto a la burguesía europea. Son muy cultos, son muy cultos. Bien, muchachos, seguimos. El cientificismo es otra de las características sobre las cuales se edifica el realismo. Claro, es una época en que hay un despertar científico bastante singular y este despertar científico tiene entre algunos soportes el famoso Origen de las especies de Charles Darwin. Este importante libro a través del cual demuestra de forma fehaciente que tanto el hombre como las demás especies somos producto de la evolución y no somos hechura de Dios como hasta entonces se creía. Bueno, digo hasta entonces, aunque hasta el día de hoy existe gente que cree que su existencia es producto del soplo divino. En fin, bueno. Estamos hablando de las grandes mayorías que actualmente pues aceptan la concepción evolucionista de Charles Darwin. Bueno, incluso el Papa, ¿no? El Papa Juan Pablo II aceptó la teoría de la evolución. Es imposible no aceptarlo. Es imposible no aceptarlo. Este cientificismo se vio manifestado en una tendencia filosófica vinculada a la ciencia llamada positivismo, teorizada por Augusto Comte, y tiene al empirismo y a la epistemología como parte de su sustento ideológico. Seguimos, queridos alumnitos, el contexto en que surge el realismo, la consolidación del capitalismo. Alumnos, la consolidación del capitalismo. El capitalismo se convierte o mejor dicho, el capitalismo llega a su fase social máxima, lo que se conoce como imperialismo. Y esa consolidación del capitalismo, esa consolidación de la burguesía, de esa pequeña burguesía que son dueños de los grandes capitales, se manifiesta pues a través de la crisis que experimenta el pueblo, las grandes mayorías. Aparece, no es que aparece, esta clase social siempre ha existido, sino que se teoriza sobre una nueva clase social a la cual se la conoce como el proletariado. Y ahora vamos a hablar un momentito de unas cositas que te va a nutrir bastante para que no cometas ese error de, bueno, al menos en el momento en el que estamos, que el comunismo, que el socialismo, vas a entender que eso para el contexto peruano es una torpeza, es una torpeza. Consolidación del capitalismo, alumnitos, a través de las revoluciones industriales. Consolidación de la democracia burguesa. Entiendan esto, lo que existe en el Perú es una democracia burguesa. Bueno, lo que existe en el Perú y en el mundo capitalista. Muy pocas veces, casi nunca, el pueblo participa, vamos a decir, con representación popular en la democracia. Muy pocas veces. Normalmente quienes tienen acceso a la política son la gente rica. Normalmente en el Perú, en los 200 años solamente nos han gobernado ricos. Creo que estamos en una muy rara excepción. ¿Sí me entiende, verdad? Estamos en un momento en un momento liminal, de una excepción pues única. Bien, alumnitos, esa consolidación de la democracia burguesa, repito, el acceso a la política de los grandes ricos, de los millonarios, se sustenta en la independencia de los
de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque la independencia de Estados Unidos implicó la consolidación de la burguesía como nueva clase social en el norte de América. La Constitución de los Estados Unidos del año 1786 sustenta ese poderío burgués. La Revolución Francesa también sirvió para la consolidación de la burguesía, ¿de acuerdo? Para la consolidación de la burguesía. Bien, alumnitos, la aparición pública de la clase obrera, yo diría que más que aparición pública de la clase obrera, aparición pública de la teoría sobre la clase obrera. Y aquí aparece este teórico llamado Carlos Marx. Carlos Marx, quien va a escribir pues una serie de libros en los que plasma una teoría muy bien estructurada, conocida como el marxismo. Carlos Marx escribe una treintena de libros. A decir de muchos filósofos, Carlos Marx fue el mejor y más importante filósofo del siglo XIX. Nada más lejos que la teoría marxista de lo que significa el terrorismo, porque acá no se entiende eso. Y eso, escúchenme muy bien lo que les voy a decir. La educación, vamos a decir, la educación pública en el Perú, perdón, la educación, en este caso sería la educación no pública, sino la educación particular en el Perú, a la cual tuvieron acceso la mayoría de la gente de la clase media y de la clase alta sobre todo, hablan que en el Perú hoy día se está queriendo imponer el comunismo, el socialismo, y no sabemos, nosotros los que conocemos la teoría de lo que es el marxismo, lo que es el comunismo, lo que es el socialismo, no sabemos exactamente si ellos saben lo que dicen y quieren engañar a la gente o realmente no lo saben. Entonces, si no lo saben, son pues ignorantes todos. Ahora vas a aprender, querido alumnito, en qué consiste la teoría de Carlos Marx. Carlos Marx, en su primer libro, que es el Manifiesto Comunista, uno de los más importantes, teoriza sobre vamos a decir, las inoperancias del sistema capitalista. Considera que el sistema capitalista es un sistema que destruye pues la misma naturaleza porque es un sistema que solamente le interesa el dinero y por el dinero es capaz de destruir las selvas, las sierras, a través de la minería puede contaminar, puede acabar con otras especies, no le interesa, lo que le importa es el dinero y el dinero y el dinero. Puede, entonces contamina el mundo y no solamente el mundo, sino que contamina al ser humano. De alguna forma lo adoctrina al hombre, o sea, hace mucho daño el sistema, nos aliena, nos hace creer que somos de una clase social rica, nos hace creer que estamos bien, nos hace odiar a nuestra propia clase social. Por eso es que existen pobres que odian a los pobres, pobres que se sienten ricos. Ese es el sistema capitalista. Entonces, encuentra las inoperancias del sistema capitalista y él teoriza sobre un sistema político y económico alternativo, donde vamos a decir, los obreros también tengan parte de las ganancias de la empresa, por ejemplo. El sistema, el socialismo no significa que todos van a ser iguales, que un médico va a ganar igual que un campesino, no. El socialismo no dice que te van a quitar tu casa, que a los ricos le quitan, no, no y no. Simplemente un sistema en el que la brecha entre el pobre y el rico sea menos extrema. Un sistema en el que los dueños de las grandes empresas compartan esas ganancias o al menos permitan que los obreros tengan un margen de ganancia mejor, para que tenga un mejor nivel de vida.
alumnos, tendríamos que conocer el planteamiento para que no nos engañen, porque si no vamos a creer todo lo que nos dicen, ¿me entiendes? Lógicamente que este sistema es terriblemente mal visto por los grandes millonarios. ¿Cómo es posible? Que el pueblo se está educando, va a querer algo, lo que Carlos Marx decía, la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía según Karl Marx? La plusvalía es esa parte del dinero que el trabajador no recibe. Por ejemplo, yo soy un obrero, trabajo para una constructora. Yo cada día produzco para la constructora 500 soles. ¿Y sabes cuánto me paga la constructora diario? Me paga 100 soles. ¿Y qué pasa? Esos 400 soles sirve para que la empresa siga siendo cada vez más rica. Entonces, esa plusvalía se debería dividir entre la empresa y entre los trabajadores. Eso consideraba el socialismo. Profe, ¿y el comunismo? No, el comunismo sería una fase, vamos a decir, la fase final del socialismo, el comunismo, una sociedad donde todos sean iguales. Es una sociedad casi utópica. Eso ya no podría, o sí podría darse, pues, sería una sociedad ideal. Ni siquiera los países socialistas son comunistas. Ni siquiera las naciones que alcanzaron el socialismo han llegado a ser comunistas. ¿Qué es lo que les quiero decir? Profesor, ¿y por qué tantos carteles que el comunismo, el comunismo? ¿Te das cuenta cómo te están manipulando? Profesor, ¿y qué es lo que quiere hacer este candidato a quien le dicen comunista? No, 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 no. Él no quiere hacer ningún tipo de comunismo, de socialismo. Él lo único que plantea es un sistema político, porque él no quiere cambiar el sistema. O sea, vamos a seguir siendo capitalistas. ¿Cuál es la única diferencia? Que el gobierno plantea controlar la cuestión económica de las empresas, básicamente de las grandes empresas. Que éstas no tengan concesiones doradas, que éstas no tengan favores dorados, que éstas deben de pagar los impuestos, que éstas deben de dejar más dinero al Estado. En otros términos, esta minería que antes se llevaba el 80% y dejaba el 20%, pues bueno, ahora invertamos las cosas. Llévate el 20% y déjate el 80%. Más o menos ese es el detalle, ¿me entiendes? Profesor, ¿y eso a quién no conviene? A los grandes millonarios, pues. ¿Y a usted, profe? ¿Tú qué crees? Bueno, alumnitos, por favor, díganme si me están entendiendo. José Carlos Mariátegui fue socialista, acabando con el APRA, dice. Bueno, en realidad él estaba en contra del APRA. ¿Me han entendido, alumnitos? Dígame algo más. ¿Les ha servido esta pequeña reflexión para que entiendan este contexto de confusión que estamos viviendo? Sí, ¿verdad? Bien, muchachos. Bien, bien, bien. Entonces, entre los planteamientos que a raíz del socialismo empiezan a emerger en este momento está el anarquismo, el socialismo propiamente dicho, el comunismo, pero como una cuestión, el comunismo es una cuestión específicamente teórica, ¿de acuerdo? Y las luchas sociales. Las luchas sociales. Bien. Características, alumnitos. Objetividad literaria, eso en lo que respecta a la estética propiamente del realismo. Se planteaba que la pintura, la literatura, el arte en suma, debe ser una especie de reflejo de la realidad, una especie de foto de la realidad, una especie de radiografía de la realidad, debe transmitir la realidad tal cual es. Y en ese sentido muestra una crítica social, técnica verista, y personajes identificables, personajes como ustedes y como yo, caracterizan a las obras realistas. Ya no hay personajes, pues, así como, ¿recuerdas este jovencito que se mató por amor? Werder. ¿Werder será un personaje identificable? ¿Ustedes creen que existe un muchacho que se enamora de una chica y que por amor se mata?
Es muy poco usual, ¿no? Es muy poco usual. O sea, es demasiado. El personaje Werder es demasiado idealizado. ¿Se dan cuenta? Es difícil, como dice Liliana. ¿Dónde, pues? ¿Mm? ¿Qué dicen? Nikaido, te matarías porque una compañera no acepta tus propuestas románticas, tus propuestas. No, no, difícil, difícil. O sea, Werder es un personaje muy idealizable. Así son los personajes románticos. Eso no existe en el realismo. Acá se muestran personajes prácticos, personajes identificables, personajes que se parecen a nosotros, con defectos y virtudes. Predominio de la razón sobre los sentimientos. Preferencia por la narrativa. Preferencia por la narrativa. Don de observación. Estilo sobrio y preciso, alumnitos. Estilo sobrio y preciso. Seguimos, muchachos, seguimos. Honoré de Balzac es probablemente uno de los pioneros, del realismo en Francia, porque el realismo es un movimiento que surgió en Francia precisamente. El realismo surgió en Francia, queridos alumnitos. Conocido como el creador de la novela sociológica. Sí, el gran proyecto, bueno, muestra una minuciosa observación en cuanto a sus obras. Determinación física y psicológica de sus personajes caracteriza a la obra de Honoré de Balzac. La determinación, o sea, los personajes son determinados por cuestiones sociales, por cuestiones físicas, por cuestiones psicológicas. Existe ese tipo de determinación de los procederes. Estos no son los procederes o las acciones de los personajes, no son, vamos a decir, una especie de cuestión autómata. No, todo está conectado con cierta influencia, con cierta predeterminación. Ahora te voy a explicar, a continuación te voy a explicar en qué consiste esto. El gran proyecto de Honoré de Balzac se llamó La Comedia Humana. 137 novelas, me parece. Dicen los biografistas que Honoré de Balzac se encerró más de 20 años en su casa a escribir este proyecto. 137 novelas en las que retrata la sociedad francesa de todas las formas. Habla sobre toda la amplia gama de personajes franceses de su época. Es una imagen completa de la vida contemporánea de su Francia de entonces. Se entiende como una radiografía de la sociedad de su tiempo. 137 novelas. Una de sus novelas más importantes, una de las novelas más importantes que conforman la comedia humana es Papá Goriot. Se ambienta en la casa pensión de Beaucaire. Allí, algunos de los huéspedes son Eugenio Rastignac, un joven estudiante ambicioso, el robusto cuarentón Vautrin, de quien se sospecha que estuvo metido en actos delictivos. Papá Goriot, un viejo gordito que solo vivía para sus hijas. Amaba tanto a sus hijas que no le interesaba que la gente murmure, que la gente se burle incluso de Papá Goriot por tanto engreimiento y tantos favores para con sus hijas, pese a que éstas mostraban cierta indiferencia, cierta indelicadeza con su padre. Las abominables Anastasia y Delfina. Eugenio Rastignac pretende a Delfina, y aquí aparecen los consejos de Vautrin. Vautrin interpreta que Rastignac no está enamorado de Delfina. Él cree que lo que pretende Rastignac es el dinero de Papá Goriot, ¿no? Y le dice así: mira, muchacho, le dice, te voy a aconsejar unas cosas y por favor entiende, y ustedes también entiendan,
porque estos consejos muestran la moral de la época. Le dice así, mira mira Rastinaj, entiende que es imposible triunfar en esta vida siguiendo los absurdos preceptos de la honestidad. Es preciso mancharnos las manos para ser cocineros. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que le quiere decir? Que lo que pretendes es el dinero de papá Goriot. Deja de ir por el lado caballeroso. Simplemente mata a papá Goriot y toma su dinero y punto. Profesor, pero qué terrible. ¿Cómo es posible que así piensen? Imagínate esa moral retorcida, esa moral perversa. ¿Eh? Afortunadamente, Bautrín cae preso días más tarde. Papá Goriot se enferma y sus hijas lo abandonan. Este va a morir sin ni siquiera recibir la visita de sus hijas. Sin embargo, bendice a sus hijas. Es enterrado con un manto que Eugenio Rastinaj ha comprado. Termina la obra con una frase de Rastinaj cuando dice, y ahora nos toca a nosotros. Y ahora. Alumnos, díganme por favor si me están entendiendo. Estoy en el chat, queridos alumnitos. Bien, correcto. Seguimos, queridos alumnos, seguimos. Stendhal. Su verdadero nombre, Henry Bailey. Precursor del realismo psicológico. Escucha bien. Precursor del realismo psicológico. Admirador de Napoleón Bonaparte. Su gran obra es Rojo y Negro. Profesor, ¿por qué se llama Rojo y Negro? Porque el personaje central, Julián Sorel, en tiempos de Napoleón, había sido soldado y el soldado estaba vinculado con las armas y estas con la sangre. De ahí viene el nombre, término rojo. Cuando termina el imperio napoleónico, Julián Sorel se convierte en sacerdote y el uniforme de los sacerdotes es negro. Ahora ya entiendes la simbología, ¿no?, del rojo y negro. El tema es el arribismo social. Probablemente el arribismo social es un tema que caracteriza al realismo. Caracteriza al realismo el arribismo social. Profe, ¿y qué es el arribismo social? O sea, esas ansias por convertirse en hombres de sociedad, por recibir títulos nobiliarios, distinción y dinero, como no. Eso es el arribismo. Julián Sorel es entonces nuestro protagonista, vinculado a las armas primero, al sacerdocio luego. Se ha convertido, Julián Sorel, el hijo del dueño del aserradero, humilde su padre, es el menor de una serie de hermanos. Y ahora que está a punto de ser sacerdote, se ha convertido en preceptor de los hijos del alcalde de Verrières, de Monsieur Renal, o sea, una especie de maestro particular, a cambio de una singular y modesta paga mensual. Pero lo que Julián Sorel quiere no es ese dinero mensual, él quiere más, es un hombre ambicioso. Y piensa, baraja muchas posibilidades de arribar, ¿no?, de surcar, de avanzar, de conseguir cosas, y decide empezar a seducir a la esposa del alcalde, a Madame Renal. La empieza a enamorar, a enamorar, a enamorar. Julián Sorel es muy hábil. Empieza a hacerle dudar a la mujer hasta que finalmente
esta se convierte en la amante de Julián Sorel. Enamora a Madame Renal. Recibe algunos favores por esto. Pero el alcalde, Monsieur Renal, duda de la lealtad de Julián Sorel y va a echarlo de la casa. Julián Sorel se quiere morir. Ha perdido todo lo que estaba a punto de ganar. Termina los estudios sacerdotales y se convierte ahora en confidente y secretario del marqués de la Mole, un hombre más importante que el alcalde de Verrières. De esta forma, enamora a la complicada Matilde, hija del marqués de la Mole, aunque esta va a rechazar a Sorel por un momento, luego, y después de tantos días de constante asedio, se convierten en pareja. Julián Sorel está a punto de lograr los títulos nobiliarios y el estatus social que siempre había soñado. Arreglan el matrimonio. Una tarde, mientras está ultimando ya los detalles para la pomposa boda, una carta llega a las manos del marqués de la Mole. La carta viene de Madame Renal, que dice en la carta que Julián Sorel es un Casanova, es un mujeriego, es un farsante, es un estafador. Se está aprovechando de ella como antes se aprovechó de Madame Renal, que hasta dinero le sacó a Madame Renal. Marqués de la Mole va a explotar y echa a Julián Sorel. Desesperado, toma un arma, un revólver y va a buscar a Madame Renal. Encuentra a Madame Renal en la misa. Le dispara y no muere Madame Renal. No muere Madame Renal. Quien sí va a morir es Julián Sorel. Es capturado y va a ser guillotinado. Se supone que estamos en tiempos de la Revolución Francesa, en tiempos del gobierno de Maximiano Robespierre, que es el gobierno del terror, al menos por lo de la guillotina. Es guillotinado. Termina la obra cuando Matilde roba la cabeza de Julián Sorel y la entierra en su jardín. Como ustedes pueden darse cuenta, queridos alumnos, en esta novela hay muchos rasgos románticos. Muchos rasgos románticos. Es más, Stendhal creía que es romántico. Profesor, ¿y quién ubica las obras en una determinada estética? Eso lo hace la crítica. Pero si hoy día Stendhal resucitaría y estaría en esta reunión, le preguntamos, ¿tu obra fue romántica o realista? Él creía que su obra es romántica. Evidentemente, en Rojo y Negro encontramos muchos rasgos románticos, ¿no? El mismo hecho de la relación furtiva entre Madame Renal y Julián Sorel es un rasgo romántico. Julián Sorel en sí es un romántico, es un hombre muy apasionado, un tipo que no piensa bien, más bien actúa, se deja llevar. Bien, alumnitos, díganme por favor si me están entendiendo. ¿Sí me entienden? Muy bien, muy bien. Seguimos. Gustavo Flaubert, el favorito de Vargas Llosa, de ese señor llamado Vargas Llosa. Según Gustavo Flaubert, el fin del arte era o debe ser la objetividad y la verosimilitud. Muestra en cuanto al lenguaje de sus novelas un estilo rítmico y preciso. Las palabras quepan de forma precisa. Hay una cadencia, una sonoridad que deleita los sentidos. Su obra más importante, Madame Bovary.
¿Cuál es el tema? La frustración, la inconformidad, la infidelidad. Charles Bovary es uno de los protagonistas, juntamente con Madame Bovary. Charles Bovary, pues bueno, empieza haciendo una especie de reseña biográfica de Charles Bovary. Su padre había sido un borracho, machista, autoritario, manipulador, un hombre indeseable. Charles Bovary perdió a su padre y se dedicó también a la medicina como su padre. Aprendió en algún taller y bueno, se convierte en un médico. Su madre era una mujer autoritaria y Charles, un jovencito dependiente e inmaduro. Su madre decide casar a Charles con una viuda llamada Eloísa y Charles, alegre, creía que va a conseguir su felicidad. Se casa como todos los que nos casamos, ¿no? Creyendo que vamos a ser felices. Sí, pues, cree que va a disfrutar de su vida y de la de Eloísa. Y claro, del dinero de Eloísa, aunque sea. Pero no, nada de eso es así. Inmediatamente después que se ha casado, resulta que Eloísa era complicadísima, era renegona, era manipuladora, era controladora, era celosa, era una mujer complicadísima. Charles se resigna. Total, ya se casó, no tiene forma ya. Una noche llegan a buscar a Charles diciendo que un granjero se ha roto la pierna y necesitan de un doctor. Charles, desesperado, dice que él está dispuesto a marcharse a la granja con tal de liberarse de su esposa por lo menos unas horas. Va y en la granja conoce a Emma. Emma es la hija del granjero, una mujer joven, amable, agradable, todo lo contrario de la esposa suya, todo lo contrario. Entonces, ya te imaginas, hay una cierta conexión y bueno, Charles 3 veces al día va a la granja porque quiere saber cómo está el granjero. Tú sabes, es un bonito pretexto para ver a Emma. Pero Eloísa se entera de que en la granja hay una mujer joven y le prohíbe a Charles marcharse. Charles se resigna. Ya me casé. Total, ¿qué hombre casado es feliz? Ni modo. Se resigna, pero no. Mira que la vida a veces te puede dar sorpresas. Un día, y de la nada, se muere Eloísa. Charles, al ver que ha muerto Eloísa, se acerca a ella. No vaya a ser, no vaya a ser una falsa alarma. Estaba muerta. Todavía no quiere celebrar porque puede revivirse, dicen. Pero bueno, al darse cuenta que está muerta y bien muerta, pues Charles grita, ¡libertad! Así como William Wallace. Charles no lo puede creer. Por un momento controla su felicidad porque cree que en 3 días puede resucitar. Pero bueno, va corriendo a la casa de Emma a avisar que murió Eloísa. Murió Eloísa, camina por las calles, murió Eloísa muerto, está bien muerta. Alumnos, murió Eloísa. Y Charles quiere ser feliz. Ni bien antes de que termine el tiempo de duelo, Charles va a la casa de Emma, dispuesto a pedir la mano de Emma. Y el padre de Emma, antes que Charles empiece a hablar, le dice: no te preocupes, ya sé para qué has venido, te concedo la mano de mi hija. Se casaron al día siguiente de que termina el duelo. Emma había sido criada en un convento, era monja. Vivía leyendo novelas románticas, idealizando un hombre perfecto, un hombre
hermoso, un hombre divino, un hombre que tenga la forma de Adonis y el alma de poeta. Alguien que todas las noches de luna llena le traiga versos y canciones a su cama, a su lecho. Este no era Charles, ni tenía la figura de Adonis, ni mucho menos el alma de poeta. Charles era tosco, torpe. Le había llevado a su casa a Emma en el mismo cuarto donde vivía con Eloísa, le pone. Ahí estaban toda la ropa, los adornos de Eloísa, todas las cosas de Eloísa. ¿Cómo es posible? Emma inmediatamente empieza a cuestionar su decisión. ¿Pero por qué me habré casado? ¿Qué me pasó? Emma cuestiona y empieza a ser infeliz. Emma entonces cuestiona su decisión. Luego Emma se embaraza. Peor, frustrada se siente y tiene deseos que esa criatura sea mujercita, sea varón para que no sufra como ella. Pero no, fue mujercita. Vivía muy mal, era una mujer inconforme. Quería todo lo que veía. Conoce luego a León y después a Rodolfo. Se convierten en sus amantes. Emma empieza a vivir una época loca con sus amantes. Y Charles ni cuenta se daba. Un día, Charles encuentra a su esposa con León. Este la estaba abrazando por la espalda. Y Charles dice, ¿y qué pasó? Ah, dice Emma, no, lo que pasa es que, me está enseñando a cabalgar. Ah, caramba, le dice, qué bueno, pero no hay caballo, no te preocupes, yo te voy a comprar un caballo para que te enseñe a cabalgar. A veces Emma no llega a su casa a dormir. ¿Qué pasó, esposa mía? Eh, mm, eh, mm, me quedé en la casa de mi maestra de piano. ¿Estás aprendiendo piano? Sí, fíjate. Y también creía Charles. Bueno, pasa el tiempo y Emma ha sacado mucho dinero prestado de aquí y de allá para dar a sus amantes, para mostrarse como una mujer con capacidad adquisitiva. Los acreedores ya la empiezan a cobrar y Emma se encuentra casi en la inmundicia. Poco antes de que sus acreedores le quiten la casa, ella se va a suicidar, va a beber arsénico y muere. Después que Charles ha enterrado a su esposa, regresa y empieza a buscar entre sus cosas y encuentra los arsenales de cartas de sus amantes. Alumnitos, díganme por favor si me han entendido. Muy bien, alumnitos, muy bien, vamos a seguir. Vamos a seguir, muchachos. El naturalismo. El naturalismo se entiende, se interpreta como un realismo exagerado. O sea, es una escuela que se enmarca dentro de la estética del realismo. Surge también en Francia. Presenta dos rasgos fundamentales. Por un lado, el determinismo. Lo que pasa es que las novelas realistas de alguna forma se vinculan con las teorías científicas que en la época estaban de moda. ¿De acuerdo? El determinismo se relaciona con, vamos a decir, la explicación, parte de los argumentos del porqué de determinadas características humanas. Esta chica es así porque
bueno, su padre, su madre fueron alcohólicos y drogadictos. Ella fue echada a la calle desde pequeña, vivió a su suerte. ¿Qué esperabas que sea? ¿Que sea una profesional, una estudiante de una academia? No, pues. Imposible, porque no tuvo la posibilidad, no tuvo las oportunidades, las condiciones no se le dieron como para poder dedicarse pues a una vida digna, a una vida fructífera por el lado intelectual, por el lado económico. ¿Me entiendes? Eso es el determinismo. Las condiciones determinan la naturaleza humana. Y el experimentalismo, esto se vincula con ese modelo científico, que de alguna forma va a formar parte también de esta concepción de la novela. O sea, la novela es plasmada como parte de una teoría científica en donde se establece una hipótesis, y esa hipótesis es sustentada a través de una serie de argumentos, a través de una serie de explicaciones. Y finalmente esta hipótesis queda convertida en una especie de teoría. ¿Me entiendes? La principal, bueno, el naturalismo muestra imágenes degradantes y pesimistas. Imágenes realistas, pero un realismo, como yo diría, tal vez escatológico. Ya no muestra un ambiente simplemente pobre, sino que un ambiente nauseabundo. Imaginen ustedes un paisaje naturalista, perdón, un paisaje realista podría ser una casa, pues como las tantas casas de la mayoría de los peruanos, ¿no? Una casa bastante humilde, sencilla, mi casita en el cerro. En un mismo cuarto tengo mi cocinita y mi cama. No tengo de repente closet, esas cosas, nada, de unas bolsas, guardo mi ropa, mi poca ropa que tengo. Eso sería un cuadro realista, pero un cuadro naturalista podría ser pues un ambiente más sórdido, ¿no? Lleno de ratas, de cucarachas, lleno de excremento, en fin, un ambiente naturalista es imágenes repulsivas incluso, ambientes sórdidos, claro, escenas repulsivas evidentemente. Émile Zola es el más importante escritor naturalista y su obra mayor es Naná. Naná es una pequeña hija de padres y madres alcohólicos y drogadictos que fue echada pues a su suerte. Y de pequeña vivía por la buena aventura, pero al ser adolescente se dedicó a la prostitución. Y así se ha convertido en vamos a decir, en una prostituta muy famosa. De poco a poco se ha convertido en una prostituta muy, muy, muy famosa. Hasta los más ilustres ciudadanos concurren a los servicios de Naná y las mujeres de París odian a Naná. ¿Qué tiene ella que no tengamos nosotras? Y bueno, hasta que un buen día el conde Muffat propone casarse con Naná y esta le acepta pues sin pensarlo dos veces porque sería la forma pues de convertirse en una mujer de sociedad. Obviamente el conde Muffat estaba enloquecido por los excesos de Naná. Una tarde encuentra el conde Muffat mientras viene de su empleo a Naná en una cama con otra mujer y no estaban leyendo ni mirando una película, estaban en un ritual homoerótico. Y desde luego que la explicación ahora que da al respecto
que se encuentra al respecto es una especie ya de análisis de Naná, ¿no? Que Naná fue prostituta tal vez porque no tuvo el afecto del padre y buscaba en cada uno de sus hombres el padre que no tuvo. Fue, en este caso, lesbiana porque tampoco tuvo el afecto de su madre. En cada mujer encontraba o buscaba la madre que no tuvo. En fin, en fin. Alumnos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, queridos alumnitos? ¿Me están entendiendo? Estoy en el chat. Bien, muchachos, bien, correcto, correcto. Seguimos entonces, seguimos. Fedor Mikhailovich Dostoyevsky, ruso, ¿verdad? Ruso. Padre de la novela psicológica. Tuvo una infancia traumática. Murieron sus padres cuando era muy pequeño. Fue testigo de cómo los siervos asesinaron, mataron a su padre. Llegó a ser ingeniero militar y allí en el ejército se vio involucrado en un escándalo, motivo por el cual va a ser condenado a muerte. Luego, un juez va a conmutar la pena de muerte por la de trabajos forzosos en Siberia. Algunos años pasó en una cárcel de Siberia. Al regresar, fundó algunas revistas, El Tiempo y La Época. Y a muy poco tiempo cerraron por la falta de dinero, de inversión. Luego, sufrió de ludopatía, cierta adicción a los juegos. Concibe teóricamente a la novela a partir de la idea moral, esa moralidad que caracteriza al espíritu cristiano ruso. No existía seres humanos más religiosos que los rusos, aunque ustedes no lo crean. Un pueblo profundamente religioso, el pueblo ruso, y cristiano, por cierto. Concibe también al sufrimiento como el tópico de la expiación de la culpa. Bueno, su obra más importante es, bueno, entre sus obras vamos a tener Pobres gentes, humillados y ofendidos, Memorias del subsuelo, El idiota, Los hermanos Karamazov, El jugador, El adolescente. Crimen y castigo es su obra más importante, publicada originalmente a través de folletines. Profesor, no entiendo, ¿cómo es eso a través de folletines? En realidad, muchas de las novelas de la época se publicaban así. Viene Dostoyevsky, conversa con el dueño de un periódico y le dice, mira, yo te empiezo a traer cada domingo, te publico un capítulo de una novela. Y pues los días domingos, los días que se vendan el periódico, venderás el periódico con el capítulo, ¿no? Ahí va engrapadito, va un capítulo de su novela favorita. Y la gente que va a empezar a leer va a comprarte el periódico por la continuación de la novela, ¿me entiendes? Y estas, todos se cuelgan, ¿no? De esta forma, en los puestos de periódicos. Ahí están colgados los folletines de los capítulos de la novela. ¿Sí? Y el proyecto fue aceptado y fue un éxito. La gente empezó a comprar muchísimo. Por ello es que Dostoyevsky lo hizo más largo de lo que te imaginas. Cuando finalmente se publica Crimen y Castigo en libro, de la forma que hoy día se conoce, resultó ser así un tremendo ladrillo. Bueno, Rodion Romanovich Raskolnikov es el protagonista de la novela. Recibe cartas de su madre y de su hermana Dunia. Se entera de esta manera de que su madre y su hermana no solamente se encuentran muy pobres, sino que además se encuentran enfermas. Y acá viene la terrible impotencia del estudiante Rodion Romanovich. ¿Cómo ayudar a su hermana y a su madre si no tenía las posibilidades? Para entonces, Rodion en la universidad
estudiaba la teoría del superhombre. Esta teoría de que el hombre debe vencer todos sus traumas, sus temores y todas sus imposibilidades. Todo debe vencer el hombre. Debe convertirse en un superhombre. Además, esta teoría del superhombre planteaba que lo que un superhombre debe llegar a ser es una especie de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia de Dios y el hombre, según esta teoría? Que Dios puede hacer lo que quiere y el hombre no. Según la Biblia, Dios ha matado más gente de lo que te imaginas, ha asesinado aquí, allá, desaparecido pueblos enteros. ¿Y por qué el hombre no puede matar a ninguno? Porque tiene conciencia. O sea, la diferencia mayor entre Dios y el hombre es que Dios no tiene conciencia y el hombre sí. Entonces, la idea es no tener conciencia. Claro, dice Rodion Romanovich. Si tenemos que desaparecer y matar a un ser nocivo y degradante de la sociedad para hacer algo bueno, pues hay que hacerlo y nadie se podría arrepentir de eso. Rodion sigue dando vueltas en su cabeza esa idea. Conoce a Marmeladov, un alcohólico con quien se convierte en amigos, padre de Sonia, una muchacha que con 14 años se prostituye para apoyar a su madre y a su padre alcohólico. Finalmente, cree que ha llegado el momento. Ya ha frecuentado por la casa de una usurera que da algunas monedas a cambio de algunas joyas, en fin, de algunos objetos de valor. Lleva un viejo reloj que de su padre había recibido, recibe unas misérrimas monedas y asesina luego a Aliona Ivanova. De un hachazo le abre el cerebro de la vieja usurera. Llega su hermana Elisabetta y para no dejar testigos, asesina también a Elisabetta. Toma el poco dinero que de la vieja había encontrado y se va corriendo. Contrariamente a la concepción que Rodion Romanov y Raskolnikov tenía, que nunca se iba a arrepentir, se arrepiente como ustedes no tienen idea. Está tan arrepentido que está al borde de la locura. Se cambia 5 veces de ropa y cree que está ensangrentado, hace esto, hace lo imposible y sigue pensando que ya todo el mundo sabe del crimen. Rápidamente empieza a quebrantarse por la culpa. Luego se entera de la muerte de su amigo Marmeladov. Aquí conoce a Sonia y se enamora de Sonia, pese a que Sonia era prostituta. Sonia le promete que va a dejar de ser prostituta y que el amor será la fuerza que cambie su vida, la fuerza que le permita ser una mejor persona. A Sonia le va a confesar su crimen. Y Sonia le dice que la única forma de evitar la culpa es que confiese el crimen. Y finalmente, por insistencia de Sonia, Rodion decide confesar su culpa. Un juez le va a dar años de trabajos forzosos en Siberia. Termina la obra cuando Rodion Romanov y Raskolnikov, acompañado de Sonia, se marcha a realizar los trabajos en la cárcel de Siberia. Aquí termina la obra, queridos alumnitos. En Rusia tenemos también a otros autores como León Tolstoy, quien escribió La guerra y la paz, Ana Karenina, Mi confesión, Resurrección, y Anton Chekhov, básicamente dramaturgo. El oso y la petición de mano, La gaviota, El jardín de los cerezos, en fin. Alumnitos, ¿me han entendido? Muy bien.